Busca el 4. 1, 2, 3, No, 4. no está. Dice, mira, El 5 no está. 0, 1, 2, 3, 0. Este es el problema. Que los receptores tienen solo 3 canales. Ese Joder. es el problema. ¿Ok? Entonces, tu Pues idea, la ¿vale? idea es que si hay 4 canales, uno de ellos es sala, al cual, bueno, ¿No podemos usarlo? Pero no me No se puede cambies usar. eso, ahora me lo has cambiado. tranquila. Eso te lo coloqué ahora. Eso sí. La cuestión está en que por el canal de italiano saca italiano-español, español-italiano. Por el de francés, francés-español, español-francés. Y por el de inglés, inglés-español, español-inglés. Con lo cual tenemos 3 canales y 4 idiomas. Lo único que va a ocurrir es que la gente va a estar cambiando de idioma hasta la pausa que dice que va a resetear todo y va a intentar cambiar esto. Así es que, pues ya está. No, pero el problema es de los receptores. Sí. Si Dice solamente que- hay 3 canales... Pero él dice que te dio una forma, entonces lo va a resetear. va a bueno, intentar. si él lo sabe. Bueno. Quita esta horrendez, por Dios. Entonces aquí, Ahí no toques nada. Eso lo vamos a tener... pero eso es flor, español. Déjalo como estaba. Bueno, no sé, mira. Es que me has puesto el 5, ahora a lo mejor no oímos. ¿Para qué quieres ser italiano? Yo te lo pongo aquí en italiano, pues como estaba antes, ¿pero para qué lo quieres? Ya está. ¿Y qué? ¿Qué ganas con eso? Si la cara esa es nuestra cabina. O sea, pero vamos, para oír el español, Para oír el relé es lo que no se oye. para oír el relé, ahora mismo, tal y como vamos a trabajar, como yo he sugerido, es que si tú quieres, están hablando en inglés y quieres oír español, te pones aquí. Y entonces oirás aquí el español. ¿Que hablan en francés y quieres oír el español? Aquí. Y si quieres la sala habla en español, ya está. Y esto entonces no funciona, el autorrelé. Esto no es el autorrelé, esto es para encender y apagar el micro, nada más. ¿Dónde está el autorrelé? Pues ¿Pero esto, qué autorrelé? entonces, esto, autorrelé. Que eso es sala, eso es la sala, olvídate del autorrelé, eso es la sala simplemente. No tiene nada que ver, el autorrelé no, aquí no funciona. Porque para eso hace falta una mesa de mezclas que no tienen. Perdone, Sí. si no va, es que se está escuchando por internet lo que está usted.
Buenos días. Bienvenidos, buenos días a todas y a todos. Me van a permitir una breve presentación de las personas que están conmigo en la mesa. Nos acompaña el presidente de la Comunidad Autónoma y de su ejecutivo, don Guillermo Fernández Vara, quien ha querido estar presente en la constitución de este grupo de trabajo que tanta relevancia puede tener para los intereses de esta región y especialmente de la Europa que estamos construyendo. Gracias, presidente, por tu presencia. En una decidida apuesta por el grupo de trabajo que lidera Extremadura, esta mañana está aquí el presidente de CALRE, don Nazario Pagano, presidente del Parlamento de la región de Abruzzo, en Italia. CALRE, Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, tiene nuevos retos en la construcción europea y en el beneficio de nuestras regiones. Estoy seguro de que acometerás esta labor con decisión y éxito. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero brindar nuestro más sincero agradecimiento a don Antoni Constantinou, director de la Unidad de Programas de Desarrollo Rural en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Conozco bien el trabajo que está realizando en temas y proyectos de desarrollo rural y agrícola. En consecuencia, estoy convencido de que sabrá ilustrarnos convenientemente sobre los temas que hoy abordaremos. De igual modo, deseo dar una cariñosa bienvenida a los presidentes y presidentas que pertenecen a CALRE, así como a las delegaciones que las acompañan y que hoy están aquí para la constitución del grupo de trabajo y la celebración de esta jornada. Ponentes, participantes, medios de comunicación, amigos y amigas, gracias por vuestra presencia. Bienvenidos a la Asamblea de Extremadura. Confío en que será grata y agradable vuestra visita a esta región y provechosa para todos. Estáis en vuestra casa. Nos reuniremos hoy aquí en Extremadura, en el seno de la CALRE, para abordar una preocupación compartida a nivel europeo: la necesidad de consolidar el equilibrio entre lo rural y lo urbano como una garantía de un sistema integrador. Como sabéis, la Conferencia de las Asambleas Legislativas de las Regiones, CALRE, aprobó el pasado mes de octubre, en plenario, a propuesta de este Parlamento, la creación de un grupo de trabajo en torno a esta problemática. Por ello, hoy os hemos querido hacer partícipe de la constitución de este grupo y del inicio oficial de sus trabajos. En este punto me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al presidente Pagano por su apoyo a esta iniciativa, a cuantos habéis manifestado vuestro interés por formar parte de este grupo y a los que el pasado mes de diciembre ayudasteis en esta asamblea a darle forma. Me complace saber que en vuestro viaje a Mérida, ciudad que ostenta la capitalidad de la región extremeña y es sede de sus instituciones, hayáis podido comprobar en apenas 60 kilómetros que la separan de Badajoz cuál es la realidad extremeña. Una realidad rural, pero con una buenísima integración de sus principales núcleos urbanos. La población extremeña, efectivamente, posee un carácter notablemente rural. Solo en torno al 26% de la población vive en las tres grandes ciudades, mayores de 50.000 habitantes. No es casual, por tanto, que desde el principio este Parlamento manifestara su interés por coordinar esta iniciativa. Extremadura, como se dijo no hace mucho tiempo en esta asamblea, es un buen sitio para hablar de desarrollo rural. Extremadura es, además, un buen ejemplo de cómo una menor densidad de población requiere la aplicación de medidas y normas específicas dirigidas principalmente a la población rural para garantizar así un nivel de servicio suficiente. Conocemos la importancia del empleo agrícola, unido a su vez a una débil tasa de empleo local. Defendemos la necesaria protección del entorno rural en cuanto poseedor de una biodiversidad única y sobre todo somos conscientes de que el mundo rural representa un valor social y cultural irrenunciable y es un recurso económico y de generación de empleo de primer orden. En este sentido,
Como manifestara el presidente de la Junta de Extremadura, lo que siempre ha tenido claro el Ejecutivo extremeño es el papel protagonista de las políticas de base territorial. En la definición de cómo es desarrollo rural, Extremadura defiende el enfoque territorial y así lo quiere trasladar a Europa, juntos con los que comparten este interés en el seno de CALRE. En el contexto general de la próxima programación europea, queremos que el futuro de Europa pasa por adoptar unos criterios comunes a todas las regiones de la Unión Europea. Seguramente el señor Constantinou tendrá más que decir al respecto. Con ello se busca fórmula de una definición consensuada sobre qué es el territorio rural, cuáles son sus elementos definitorios, su valoración, su dinámica y sus necesidades, y todo ello bajo la premisa del equilibrio que debe imperar en las relaciones entre el espacio urbano y el espacio rural como garantía de desarrollo, progreso y riqueza. El trabajo de este grupo ha de tender a este objetivo, especialmente en un momento como el actual, en el que en el seno de la propia Unión Europea se debate el paso hacia las políticas integrales, políticas donde la cohesión social y territorial sean los factores decisivos del desarrollo. El señor Eduardo Moyano Estrada, director del Instituto Sociales Avanzados, profundizará en su intervención en esta idea y nos acercará a la orientación de las políticas europeas en el horizonte 2014-2020, basada en la necesaria eficacia en la gestión de los fondos. Pero ¿por qué lanzar esta iniciativa desde el Parlamento Regional? ¿Cuál es nuestro valor añadido? ¿Por qué queremos y cómo podemos las asambleas legislativas contribuir al debate? Precisamente en la jornada de diciembre pasado, celebrada aquí, uno de los ponentes ponía de manifiesto lo apropiado de contar con otra vía de influencia en las políticas europeas. Sin duda, las asambleas legislativas gozan, sin duda, de un valor añadido, valor que ha sido reforzado recientemente con el Tratado de Lisboa y los protocolos de subsidiariedad y proporcionalidad. En ellos se recoge específicamente el papel de las asambleas legislativas, a las que se llaman a participar activamente en una fase ascendente de análisis de las propuestas legislativas comunitarias. Ascendente, quedaos con esta palabra, porque para nosotros es clave. Una de las prioridades de este grupo de trabajo es profundizar en un modelo de desarrollo territorial participativo de abajo arriba en el que se implique la mayor población posible, llamado modelo líder, que también conoce y del que nos podrá hablar don Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red de la Red Española de Desarrollo Rural. Constituimos este grupo de trabajo con la intención de involucrarnos activamente en aquellos temas que nos preocupan y que podemos ofrecer resultados satisfactorios, porque justamente la mejora de nuestra eficiencia es la mejor credencial para ser un punto de referencia en el proceso ascendente europeo. Así lo hemos defendido las asambleas legislativas que componen CALRE. En la Declaración de Trento, la asistencia a las asambleas legislativas regionales hace flanquear una de las críticas más enérgicas que todavía se hace a la Unión Europea, el déficit democrático. Por ello, participando activamente en el debate, en las consultas, contribuiremos a crear un sistema coherente de gobernanza multinivel, un sistema en el que el nivel territorial tenga legitimidad democrática y funcionamiento parlamentario. Espero vuestra colaboración en esta empresa y confío en vuestro trabajo, profesionalidad y experiencia para trabajar juntos en este objetivo. Gracias nuevamente a todos por vuestra presencia y cedo el uso de la palabra a don Antoni Constantinou. Tiene la palabra. Your Excellency, President of the Region, Your Excellency, President of CALRE, Mr. Diaz, Your Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the President of the Assembly of Extremadura for his invitation to be here today, to give me the opportunity to contribute a little bit to this important discussion about the balance between rural and urban regions in Europe. We are in Brussels right now working very hard to finalize
the content of the rural development policy and, of course, of the common agricultural policy as a whole for the next period, and, of course, any inputs of this kind coming from eminent people like you who can contribute to and give us any ideas are very much welcome. So let me say, I am not here only to contribute, I am also here to listen, and I look forward to learn from you. Let me use my computer so that we can combine the technology, so to say, to make the presentation as understandable as possible. Well, my subject is to talk about balancing territorial development, but more or less from the point of view and about the role of the rural development policy under the common agricultural policy, that is to say under DG Agri. What am I going to refer to today? A few things. First, I'm going to speak, of course, about the importance of rural areas, but also pose the question whether there is still today a rural-urban divide. And in this respect, I'm going to present a few results from a new approach of clustering and case study, trying to answer exactly this question. Then I will try to concentrate on the number of lessons that we learned along the way in the previous period, in the current period, and this specifically Sobre todo, me gusta también decir algunas palabras sobre el vínculo entre las zonas urbanas, rurales y el desarrollo sostenible. También las necesidades de una mayor coordinación entre fondos europeos y sobre cómo integrar sus actividades de una manera estratégica. La nueva estrategia de la Europa 2020. También vamos a hacer unas palabras sobre desarrollo local, con un enfoque participativo. Por supuesto, no voy a olvidarme también de mencionar algunas palabras sobre culturas, el trabajo conjuntamente y el trabajo por y para la economía en zonas rurales. También voy a presentar unas guías sobre los nuevos objetivos, los antiguos y los nuevos, también sobre comunicación, y también sobre lo que hablamos el pasado noviembre. También unas referencias preliminares sobre el listado de prioridades para este desarrollo rural, lo que se debería incorporar en las nuevas políticas para poder llevar nuestras nuevas estrategias a buen término. En cuanto a la importancia sobre las zonas rurales, no necesitamos ya hablar más de esto, puesto que ustedes ya lo saben bien. Sobre todo todos conocemos ya la definición de las zonas rurales dada por la OCDE, y sabemos que el 92% del territorio de la Unión Europea son rurales, sean muy rurales o poco rurales. El 45%, por ejemplo, de estas zonas rurales concentran el valor añadido bruto de la Unión Europea. El 54% todos los empleos de la Unión Europea. Y lo que estamos buscando es una nueva definición de zonas rurales. Sabemos también que en las zonas rurales están también el fenómeno de personas que están trabajando fuera y que tienen que trasladarse cada día para ir al trabajo. Sabemos que el 56% de las zonas de Europa se consideran predominantemente rurales y el 9,1% predominantemente urbanas. Por otro lado, si vemos el mapa, podremos advertir que algunos países como Francia o España tienen solo algunos conglomerados urbanos. El resto se puede considerar rural. Y la pregunta, por supuesto, que aquí surge es si podemos continuar hablando sobre una división de zona rural y zona urbana, como hacemos anteriormente, y sobre los distintos papeles que se desempeñan en ambas zonas. Déjenme comentarles algunas cifras. Por supuesto, sabemos que en los últimos 10 años, desde 2001, el PIB per cápita ha aumentado mucho más rápido en las zonas urbanas que en las zonas rurales. De hecho, en los últimos 10 años también, antes de la crisis financiera que estamos sufriendo, hubo un cambio en los índices de empleo en las zonas rurales. Sabemos que ha habido un descenso. También sabemos que hay muchas regiones accesibles que están experimentando una urbanización
con personas que viajan cada día a su lugar de trabajo, nuevas empresas, muchos pensionistas que prefieren quedarse en la zona. Pero, sin embargo, tenemos también tener en cuenta que existe un vacío en los ingresos per cápita, en términos absolutos, no relativos. Este vacío continúa ampliándose. Y en cuanto a los índices de empleo, continúan bajando. Y lo que es importante, en la zona del sur de Europa y también en algunas zonas remotas y montañosas de la Unión Europea, la población continúa estable. Echemos ahora otro vistazo a las zonas rurales de Europa. Estamos viendo que se está viendo un asociacionismo, una agrupación, un trabajo conjunto, y tenemos algunos indicadores que nos dicen que esta es la única forma de hacer que continúe y que se aumenten los puestos de trabajo, trabajando conjuntamente. Hay regiones que tienen características similares y pueden trabajar conjuntamente. Aquí tenemos los resultados de un estudio de la Dirección General de Agricultura, en el que se identifica que existen 13 clústeres o asociaciones de regiones, pero que solo 3 son auténticamente urbanas, que son ciudades como París, Londres, ciudades grandes. Desde el punto de vista estadístico no tiene gran importancia. Y también, por ejemplo, Alemania. El resto de los otros 10 asociaciones, clústeres, son rurales. Pero sin embargo, sabemos que estas regiones urbanas, estas 3 grandes asociaciones, son las que están convirtiéndose en las locomotoras. Pero, y una vez más, la zona sur y el norte de Europa, la periferia podemos decir, se puede tildar de rural, especialmente cuando hablamos de Irlanda, Portugal, Grecia, muchas partes del país donde estamos ahora mismo, de España, Escandinavia y los países bálticos. Por supuesto, si nos olvidamos de algunas aglomeraciones grandes. También hemos observado que algunas partes de Europa del Este son muy rurales y también están dominadas por la agricultura, que es la zona que pueden ver ustedes aquí en verde. Vamos a ver ahora los resultados sobre este asociacionismo. En primer lugar, vemos que la mayor parte de las zonas rurales son multifuncionales. Y esto lo sabíamos, aquí tenemos una confirmación, puesto que se mezclan muchas actividades económicas que están determinadas normalmente por el contexto regional. Es decir, podemos decir que queda una huella regional en cada territorio. Por otro lado, observamos que las actividades económicas en Europa están mucho más distribuidas, y lo cual está llevando a una mayor diversidad en las zonas rurales. Y cuando hablamos sobre crecimiento y empleo, este estudio nos ha mostrado que no existe una región típica rural, sino que hay varios tipos de ruralidad, podemos decir. Estos tipos de ruralidad no están determinadas por una actividad económica, sino por una mezcla, una mezcolanza de funciones. También hemos observado que existen algunos de estos clústeres, que son por ejemplo el 5, el 10 y el 15 en el mapa, que desde el punto de vista estructural están mejor conformados y diseñados para zonas urbanas. Y esto lo hemos visto con algunos indicadores como por ejemplo el cambio en la actividad, en la población activa económica, el porcentaje y número de mujeres en los puestos de trabajo, las personas que tienen que viajar de un lado a otro para trabajar, etc. En cuanto a conclusiones, son en primer lugar es que estamos enfrentándonos ahora a unas zonas rurales muy diversificadas, y no podemos decir que todas sean iguales, que tenemos que atender a los contextos regionales y a las circunstancias propias de cada territorio. También estamos observando que existe una gran variedad de actividades económicas en las regiones,
De manera que administrations, las administraciones, las regiones que tienen éxito, que son capaces de establecer sinergias entre los distintos sectores económicos, van a ser capaces también de tener un mejor rendimiento. También hemos hablado sobre la mezcolanza, sobre la amalgama de zonas rurales y urbanas. Y es que no podemos ya hablar de unas zonas rurales evidentemente y urbanas evidentemente. Tenemos mezclas, relaciones, relaciones y vínculos que son muy importantes. El estudio que se ha realizado, el estudio de casos se ha realizado, nos dice que existen algunos indicativos sobre los motores de crecimiento y las barreras, los obstáculos, lo que por supuesto nos sorprende. En cuanto al crecimiento, los motores de crecimiento son los recursos naturales y la calidad medioambiental, también la infraestructura y la accesibilidad, lo cual es muy importante. Pero también la calidad de vida en las capitales culturales, algo que también ya se ha enfatizado anteriormente. Esto es un aspecto muy importante. Y por supuesto, tener una estructura sectorial amplia. Pero en cuanto a los obstáculos para el crecimiento, en primer lugar, la demografía negativa, el crecimiento negativo de la demografía, la pérdida de jóvenes. También, por supuesto, el estar alejados de las zonas urbanas o de los puntos clave, con una poca accesibilidad muy pobre, falta de infraestructuras y, por supuesto, que en ocasiones tenemos una estructura sectorial bastante reducida. Ahora me gustaría hablar sobre unas lecciones para el futuro. Hemos identificado ya los hechos y ahora vamos a ver qué podemos aprender de todo esto para el futuro. En primer lugar, hablemos de la importancia de la cooperación entre ciudades y las zonas rurales en términos de desarrollo y estabilidad. Señoras y señores, actualmente estamos en la edad del cambio climático, de las nuevas energías, del crecimiento verde. Y por supuesto, en esta situación necesitamos políticas integrales e integradoras para poder trabajar en favor del desarrollo sostenible. Algunos de estos aspectos van a incluir el crecimiento urbano y la necesidad también de evitar la pérdida productiva y la pérdida de la energía renovable, también la gestión de tratamientos de aguas y residuos, siempre trabajando en contra de este cambio climático. La gestión de aguas residuales es muy importante. Tenemos que ser capaces también de reconciliarnos entre las necesidades de los agricultores, de las ciudades, de los complejos turísticos. Tener en cuenta que el agua suele ser un bien escaso. Y tenemos que trabajar juntos para reducir también el impacto de las necesidades hídricas. También el coste de transporte, el coste del nuevo fenómeno de que la gente tiene que trasladarse para trabajar. Desde el punto de vista de zonas rurales, las zonas rurales son muy importantes para la ciudad, para producir bienes públicos, bienes medioambientales y servicios eco. Y en último lugar, local markets, local products, los mercados locales, los productos locales, las especialidades regionales, todo esto tiene que trabajar junto, estrechamente, con las zonas urbanas. Por supuesto, necesitamos una integración estratégica, una mejor coordinación de los fondos, estrategias. La segunda lección que podemos sacar de todo esto es que necesitamos tomar una acción coordinada para con los fondos. Actualmente tenemos una estrategia común para todo el mundo, la 2020, que está relacionada con el crecimiento sostenible, verde y con conocimiento. Por tanto, necesitamos este marco estratégico común que englobe a todos los fondos
que trabajemos juntos para poder conseguir los retos marcados. Sabemos que este marco ya ha sido propuesto y todas las direcciones generales están involucradas y están trabajando conjuntamente. Es lógico todo lo que estamos diciendo, tener este marco común. Pero debe ser no únicamente a nivel europeo, sino también a nivel nacional, para compartir esta coordinación, para tener una mejor intervención, para mejorar en términos de eficiencia, pero también para poder acometer todos los cambios que nos esperan. Continuando, sabemos también que vamos a necesitar la intervención de varias direcciones generales, con varias demarcaciones, con varias regulaciones, y que tenemos que trabajar todos de manera coherente. Y al final nos encontramos en las zonas locales, las regiones, donde necesitamos mejorar. Por tanto, tenemos al final todo este marco tiene que ir bajando hacia el suelo, hacia la zona local, donde vamos a preparar la implantación de estrategias locales de desarrollo integradas con los grupos de acción local, con nuevas posibilidades, y todos debemos trabajar en esta dirección, implantando estrategias, haciendo uso de los múltiples fondos. Por tanto, tenemos que pasar de lo que hacemos anteriormente, de que cada región tenía un fondo distinto, y ahora aprovecharnos de todos. Una tercera lección que podemos sacar de todo esto es tener un enfoque participativo para el desarrollo local. Todos tenemos la ambición, y de esto hemos hablado mucho, de arrancar con el potencial local, de utilizar el capital territorial, de movilizar el capital social, de impulsar las relaciones entre el mundo rural y urbano. También sabemos, somos conscientes de que necesitamos trabajar con gobiernos multinivel, y tenemos que dar poder a los actores locales. Tenemos que incluir un enfoque participativo en todos los niveles, con la cooperación, trabajo en red, el intercambio de buenas prácticas, sobre todo cuando trabajamos en las direcciones generales, como ya se comentó anteriormente, la Dirección General de Agricultura, con distintos tipos de cooperación. Tenemos que continuar mejorando los trabajos conjuntos entre la administración pública y la empresa privada, y también con los grupos de acción local. También tenemos que implantar estrategias de desarrollo que estén basadas en un enfoque integrador. Tenemos algunos retos, que es mejorar, sobre todo mejorar y ser capaces de reconciliar el enfoque de abajo arriba. Todos sabemos que muchos casos se ha criticado la manera anterior que hemos tenido de trabajar. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Tenemos que aprender a trabajar con objetivos comunes y controlar los resultados. Tenemos que ser más transparentes. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos. Tenemos que controlar el proceso de toma de decisiones. Tener mucho cuidado con la financiación. Y por supuesto tenemos que evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Tenemos también un segundo reto, que quizás va más hacia las autoridades públicas. Tenemos que salvaguardar la representatividad del espectro público. Hay grupos que tienen que ser representados o que tienen que representar al grupos de acción local y a elecciones. Y tenemos que dar poder o dar buena prensa a estos representantes. Tenemos que respetar y comprender esta naturaleza pública y la naturaleza privada. This requires that we avoid undue intervention, especially the local authorities that they should.
Como decíamos anteriormente también, al comienzo del encuentro de hoy, tenemos que ser capaces de hacer que nuestros líderes no se presenten de verdad. Tenemos que evitar las interferencias en las autoridades públicas. Tenemos que evitar estrategias que bloqueen a una parte de la población. Y finalmente, no puede haber ningún tipo de discriminación en términos de cofinanciación, cofinanciación nacional. Pero no solamente en este programa, para todos, que no haya ninguna preferencia, ningún privilegio, nada, ni ninguna discriminación. Estas son las lecciones que hemos aprendido. Ahora me gustaría ahora comentar una parte. Me temo que aún queda una tendencia que existe una dicotomía entre la agricultura, las zonas rurales. Parece que no están integradas. Necesitamos trabajar para poder integrar la dimensión social, medioambiental y económica de las zonas rurales en una única política común, que nos dé un vínculo fuerte entre la agricultura y la economía rural. La agricultura es importante para las zonas rurales. En primer lugar, porque gestiona recursos naturales y representa el 78% de la tierra utilizada y nos provee de la mayor parte de los servicios. Y presenta lo más importante, la esencia de la naturaleza de la calidad de vida. Además, también existen múltiples vínculos entre la economía y la agricultura y el resto de economías. La agricultura representa en el sector agroalimentario 19 millones de empleos, y esto tenemos que subrayarlo. Pero por otro lado, muchas personas no se imaginan que existe la posibilidad de trabajar conjuntamente, que la agricultura y el sector agroalimentario son capaces de crecer en buenas condiciones socioeconómicas. Y de hecho, necesitamos también añadir la modernización del campo. Ocurre también que, como en ocasiones el trabajo del campo no da suficientes rendimientos, muchísimos trabajadores del campo tienen otro puesto de trabajo. Esto habría también que intentar cambiarlo. Hasta mejorar las condiciones económicas y sociales, mejorar también la comunicación. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una vez más o menos el sistema tradicional que ya conocemos. Necesitamos un sector agrícola que sea más competitivo, pero a la vez tenemos que añadir innovación, estrategias. Tenemos que promover también la reestructuración. Tenemos que hacer más con menos. Tenemos también que aunar fortalezas que vengan de la diversidad de la agricultura de la Unión Europea. Pero a la vez tenemos que dejar algo para las nuevas generaciones y tenemos que tener en cuenta el aspecto sostenible de la agricultura. Además, tenemos que mantener la capacidad de la producción de la tierra para el futuro, para continuar produciendo alimentos y energías renovables. Pero también hay un objetivo importante, que sería un desarrollo equilibrado de los territorios rurales de la Unión Europea. Y este sería el trabajo. Y mientras estos objetivos estratégicos continúan siendo más o menos los mismos, sobre todo las mismas regiones, necesitamos tener en cuenta algunas cosillas. En primer lugar, tenemos que evitar la rigidez vinculada a esta estructura de tres ejes con respecto al papel del programa LEADER. El programa LEADER que ya hemos comentado anteriormente. Tenemos que evitar la gran cantidad de medidas predefinidas y de obstáculos para el acceso a estos fondos. Necesitamos también mejorar el aspecto geográfico y las fuentes de financiación para nuestras actividades. Hay que dar una vuelta de tuerca a las restricciones del programa LEADER. Tenemos que también, por supuesto, otro aspecto clave es el número de población que tenemos en Europa, si hay que aumentarlas o reducirlas. También tenemos que ofrecer una mayor flexibilidad a las estrategias integradoras.
Y también debemos tener la posibilidad de tener en cuenta todo lo que estamos hablando hoy en nuestro programa, enfocarnos o prestar atención, dar prioridad al trabajo conjunto para conseguir nuestros objetivos, ver cuáles son nuestras posibilidades y cuál es nuestro futuro. Y finalmente, la estrategia 2020 tenemos que tener en cuenta la importancia de la innovación y del trabajo contra el cambio climático. Finalmente, en esta imagen les quiero presentar algunas prioridades que hemos identificado. Vemos aquí los primeros tres objetivos, continúan siendo los mismos, pero esto además necesita unas consideraciones integradoras de innovación, cambio climático y medio ambiente, y una mayor concentración de nuestros esfuerzos en la estrategia 2020. Tenemos también que apoyar la viabilidad de nuestras producciones agrícolas. Hay que reestructurar la integración de la cadena alimenticia o de la cadena de producción de alimentos, también la gestión de los riesgos de las explotaciones. También tenemos que gestionar la eficiencia de la agricultura. Hay que adaptarse al cambio climático desde el punto de vista de la producción en el campo. También tenemos que adicionar ahora los aspectos relacionados con las energías renovables. Y tenemos que proteger nuestros ecosistemas. Hablamos de agua, hablamos de carbono, hablamos de energía. Todo esto es importante, todo esto tiene que estar integrado. Y no podemos imaginarnos una política de zonas rurales que ignore esto. Y finalmente, quizás lo más importante, encontrar la forma de hacer que esto vea la luz, ver el potencial de crecimiento de las zonas rurales, no haciendo solo pequeñas cositas, pero también integrándonos en importantes políticas. Hablamos de diversificación económica, creación de puestos de empleo, servicios locales, reducción también de las bolsas de pobreza y la inclusión. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido capaz de darles una idea general sobre lo que estamos haciendo ahora mismo de cara al futuro, y estoy aquí ahora para escuchar sus propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Toma la palabra el presidente de CALRE, don Nazario Pagano. Tiene la palabra. Gracias. Señor presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira Díaz, y señor presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, estimados colegas y interventores, señores y señoras, permítame dirigir este saludo en el idioma de nuestro huésped para agradecerle por la invitación en esta primera reunión de los grupos de trabajo de la CALRE bajo mi presidencia. El presidente Ferreira Díaz, junto a la presidenta de Galicia, Rojo Noguera, estuvo en mi ciudad, Pescara, en la conferencia que organicé en diciembre para presentar la misión de la CALRE, y por tanto con ellos ya empezamos el intercambio de experiencias que, según creo, es la manera mejor para desarrollar nuestra tarea y correr el blanco para aumentar el poder de interlocución de la CALRE en Europa. Esta reunión inicial resulta el primer paso de un largo camino, el camino de un año, que quiero y deseo pueda por un año de empeño y satisfacción que ponga el trabajo de los grupos al centro de la actividad de la CALRE. Gracias por estar. Ahora sigo in italiano. Il tema dell'equilibrio tra lo sviluppo rurale ed urbano è uno dei temi che, su impulso del Presidente del Parlamento di Estremadura, Ferreira, l'Assemblea plenaria della CALRE a Trento ha deliberato di approfondire nell'anno 2011,
costituendo un nuovo gruppo di lavoro. Il tema dell'equilibrio tra sviluppo rurale ed urbano è un tema nei confronti del quale la Spagna ha mostrato una grande sensibilità, avendo intrapreso già da qualche anno una profonda riforma delle politiche rurali. Questo incontro costituisce altresì per me l'occasione per ricordare che quest'anno i gruppi di lavoro della CALRE sono dedicati all'approfondimento dei seguenti temi: equilibrio rurale e urbano come garanzia di un sistema integratore, con il coordinamento del Presidente dell'Assemblea di Estremadura, Ferreira. I-Democracy, con il coordinamento del Presidente del Parlamento Basco. Federalismo fiscale, con il coordinamento del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodoaldo Rufato, che è qui oggi presente. Sussidiarietà, con il coordinamento del Presidente del Parlamento della Catalogna, e infine i modelli istituzionali e regionali con il coordinamento del Presidente del Consiglio regionale della Toscana. Ognuno di tali gruppi sarà impegnato ad approfondire temi che, come appare evidente, sono di forte attualità e di interesse per le regioni che fanno parte dell'Unione Europea. Ed è per tale motivo che è mia intenzione instaurare un dialogo costante con i coordinatori degli stessi al fine di consentire anche alle altre assemblee legislative componenti della CALRE, ricordo che sono 74 le regioni europee che fanno parte della CALRE, che non partecipano però ai suddetti gruppi, di conoscere le iniziative intraprese, le analisi e gli approfondimenti condotti dagli stessi. Non solo, è mia intenzione altresì proporre al Comitato Permanente della CALRE di organizzare a luglio un incontro dedicato ad una prima analisi dello stato dell'arte dell'attività svolta dai gruppi di lavoro, invitando tutte le assemblee regionali che partecipano ai vari gruppi di lavoro. Stiamo pensando con il collega Ruffato a maggio di fare un incontro a Venezia soltanto con i coordinatori dei 5 gruppi di lavoro. Con los coordinadores de los 5 grupos de trabajo. Un briefing, diciamo, di lavoro sul lavoro un briefing sobre, ciò mi consentirebbe di avere a metà del mandato que a mitad del mandato podamos tener una primera impresión de los resultados de los trabajos de los grupos para ver qué puntos destacan y para abordar también iniciativas que se propongan a las instituciones europeas, sobre todo a la Comisión Europea. Con un'inversione di rotta rispetto alla prassi consolidata, credo che possa essere meglio messo a frutto, oltre che valorizzato, il lavoro svolto avanzar y valorar también el trabajo realizado. Tornando al tema dell'equilibrio tra lo sviluppo rurale e quello urbano, y el urbano, che è objeto dell'attività del gruppo di lavoro insediamo, vorrei esprimere qualche considerazione di merito, nonché qualche considerazione sul ruolo che le assemblee legislative regionali possono svolgere pueden desempeñar para este fin. Il programma di attività del gruppo, oltre ad evidenziare che il 56% della popolazione europea vive en las zonas rurales, describe de forma clara las problemáticas que afectan a las áreas rurales de las regiones europeas. La necessità di servizi e infrastrutture adeguate, la carenza di occasioni di lavoro nei settori diversi da quello agricolo, in particolare il secondario e terziario, la migrazione della popolazione hacia las áreas urbanas. Occorre pertanto individuare e reperire gli strumenti e le risorse crear los instrumentos y los recursos para permitir un desarrollo de las áreas rurales che sia quantomeno que al menos rispetto a quello delle aree con respecto al de las áreas urbanas, teniendo en cuenta que las áreas rurales representan bajo diferentes perfiles un patrimonio fundamental de la Unión Europea, como ya se ha dicho qualche riflessione sul ruolo della coesione territoriale de la cohesión territorial de 2014-2010 en cuanto a esta temática. Nella quinta relazione sulla coesione economica, quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial, la Commissione Europea, dopo aver evidenziato come seguito nel Trattato di Lisbona la coesione territoriale, uno degli obiettivi principali insieme alla coesione economica e sociale, ha dichiarato che occorre pertanto affrontare questo obiettivo nei nuovi programmi, en los nuevos programas, dando in particolare risalto
dando una importancia especial al papel de las ciudades, a las áreas geográficas funcionales y a aquellas que sufren especiales problemas geográficos o demográficos, y finalmente a las estrategias macrorregionales. Nella Y más medesima aún, relazione, en el da un mismo lato, informe, la Commissione por Europea un lado, la Comisión ha rilevato Europea che andrebbe ha sviluppata destacado el hecho de que un'ambiziosa hay que agenda desarrollar urbana, una posto ambiciosa che le agenda zone urbana, urbane dado que possono las zonas considerarsi urbanas se motori pueden di considerar crescita motores de e crecimiento poli di creatività y polos e di de innovazione. creatividad y de innovación. Dall'altro, Por otro ha però lado, dichiarato che ha declarado la coesione que la cohesión territoriale territorial impone anche di impone affrontare le también questioni la relative necesidad ai de afrontar cuestiones collegamenti relacionadas tra con los zone vínculos urbane entre e zonas rurali urbanas in y termini rurales di en accesso ai términos de servizi acceso a los e alle servicios infrastrutture y a las efficienti infraestructuras e di qualità. eficientes y de calidad. Sotto altro profilo, inoltre, è Bajo evidente otro che lo punto de sviluppo vista, es delle evidente aree que el desarrollo de rurali las áreas rurales dipende dalla politica depende de la agricola política comune. agrícola común. Tal proposito, nell'ottobre Con 2010, ese fin, en nella octubre de 2010, en la sulla revisione comunicación del sobre la bilancio revisión del dell'Unione balance de la Unión Europea, la Commissione Europea la Comisión ha Europea ha dichiarato declarado che per garantire que la para garantizar sostenibilità la sostenibilidad de la economía de la Unión Europea è necessario es che il settore necesario que agricolo el sector sia agrícola prospero sea próspero y que contribuya a alcanzar toda una serie de objetivos de la Unión Europea relacionados con el sector de la cohesión, de los cambios climáticos, de la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, de la sanidad, de la competencia y de la seguridad alimentaria. Nella medesima relazione En el mismo ha informe individuato alcune ha linee identificado algunas direttrici líneas per la riforma directrices della para la PAC, reforma de la affermando PAC, tra l'altro che afirmando entre otras lo cosas sviluppo que el rurale desarrollo dovrebbe rural mirare a stimolare debería la tratar de estimular la competitividad del sector agrícola e l'innovazione y la innovación en ámbitos como los procesos productivos, el progreso tecnológico, la diversificación económica nelle aree rurali en las e la áreas protezione rurales y la dell'ambiente protección e delle del medio risorse ambiente naturali. y de los recursos Ad naturales. offrire un sostegno De modo que se specifico pueda ofrecer alle un persone sostén più específico a svantaggiate las personas nelle aree más rurali. desfavorecidas Per en las áreas esempio, rurales. coloro che Por si trovano ad ejemplo, affrontare aquellos que se problemi encuentran en la quali situación la de tener que afrontar desertificazione. problemas como la desertificación. La Commissione ha La proposto Comisión altresì di ha promuovere propuesto migliori también sinergie tra lo sviluppo rurale e le promover altre mayores politiche sinergias dell'Unione entre las Europea. áreas políticas y las rurales. Nell'ambito en la Unión dell'agenda europea, en el ámbito de la le agenda assemblee europea, las legislative asambleas legislativas regionales, quali sedi della como sedes rappresentanza de representación democratica della democrática comunità de la regionale comunidad regional, possono e devono pueden y svolgere deben un ruolo desarrollar prezioso. y desempeñar un Esse, papel infatti, precioso. De costituiscono hecho, un luogo ellos privilegiato constituyen un per la lugar privilegiado para la rappresentanza delle representación diverse istanze de las che provengono distintas dalle instancias que relative proceden comunità de las e correspondientes quindi comunidades y por delle lo tanto istanze che también de las provengono instancias que dalle aree proceden de las rurali áreas presenti rurales nelle que están regioni presentes en las A regiones loro europeas. volta le assemblee legislative A su regionali vez, las asambleas posseggono legislativas gli regionales strumenti poseen los per portare instrumentos para all'attenzione delle istituzioni europee llevar le ante las suddette instituciones istanze, europeas soprattutto nella las fase ideas de dichas instancias, ascendente sobre todo en la di fase formazione del ascendente diritto de europeo. formación del derecho europeo. Naturalmente, la posizione Naturalmente, delle la assemblee posición de las regionali asambleas è regionales tanto più forte es tanto más se fuerte fondata su analisi cuanto más se fundamenta en análisis socioeconómicos profundos de la problemática de las áreas rurales que existen en el territorio europeo. Su una visione chiara delle politiche En cuanto a comunitarie una visión clara de las finora políticas adottate, comunitarias dei loro adoptadas hasta ahora y de sulla sus condivisione efectos, degli obiettivi da perseguire en che tenga cuanto a los comunque objetivos conto comunes que hay que delle perseguir, debe peculiarità tener en cuenta las delle diverse peculiaridades aree rurali de las considerate. diversidades rurales que se han considerado. Infine, Finalmente, poche considerazioni pocas di consideraciones en cuanto al método. Ho letto con attenzione He il leído programma con delle atención el attività programa de las rispetto al quale actividades esprimo la mia piena en condivisione, cuanto un programma al cual predisposto expreso dal collega di Estremadura. mi total adhesión al colega de Apprezzo Extremadura. in particolare Aprecio l'idea di aver organizzato especialmente la questa idea de haber giornata di organizado lavoro esta jornada dalla de quale trabajo potremo trarre spunti de la que podremos importanti sacar anche di estímulos natura importantes tecnica también de per la naturaleza conoscenza del técnica tema para in conocer esame. el E sentiremo tema anche gli altri que tratamos. colleghi che Y vorranno oiremos prendere también la a los parola demás prima della colegas conclusione que quieren hacer uso de la della palabra giornata. antes de llegar a las conclusiones de la Condivido jornada. altresì
También l'idea di lanciare un comparto la test idea de lanzar una prueba, un test sobre el equilibrio rural y el urbano. Ritengo altresì utile ed Considero importante a también tale útil scopo y de che gran ciascuna importancia para assemblea este fin que legislativa cada regionale asamblea legislativa discuta di regional questi temi discuta con gli estos organi temas con los órganos representativos de las instancias locales eventualmente istituiti nelle singole que regioni. puedan estar establecidos en las diferentes Concludo regiones. quindi Concluyo facendo i miei migliori auguri di buon lavoro expresando mis al mejores presidente Juan deseos de Ramón buen Ferreira trabajo al Díaz, presidente che Juan lo Ramón ringrazio Ferreira per Díaz questa y le doy las giornata. gracias por esta jornada. Voglio altresì También salutare quiero saludar cordialmente cordialmente gli altri membri a los della demás Carle miembros che sono oggi presenti qui a Mérida. Carle que están aquí en María Mérida hoy. Jesús María Jesús Álvarez González, González, presidente de la Junta presidenta de la General del Junta Principado de General del Asturias. Principado de Asturias. Michel Lamotte, Michel deputato di Lamotte, Vallonia. diputado de Valonia. Rosa Valdés Huidobro, Rosa Valdés Huidobro, vicepresidenta primera del Parlamento de Cantabria. Roger Nordlund, presidente Roger di Alan Nordlund, Land. presidente de Atlantic. Clodovaldo Ruffaro, Clodovaldo presidente Ruffaro, del Consiglio regionale del Veneto. Consejo Regional de Veneto. Andrea Lignani Malchesani. doppio cognome, non sapevo. No Vicepresidente sabía que tenía come dos in Spagna. apellidos. Vicepresidente, Vicepresidente igual del que en España, Consiglio regionale vicepresidente del dell'Umbria. Consejo Regional Alfredo de De Umbria. Sio, deputato Alfredo De Sio, consigliere diputado segretario dell'Umbria. y consejero Luciano de Fernández Umbria. Gómez, Luciano Fernández vicepresidente Gómez, primero de la Asamblea de primero de la Extremadura. Asamblea de Infine Extremadura. Emilia Y finalmente Bianco Gonzalo, Emilia secretaria Bianco primera González, de secretaria Asamblea primera de de la Extremadura. Asamblea de Extremadura. Grazie davvero a tutti di Gracias avermi de verdad a invitato, todos sono por haberme davvero lieto e invitado. felice di Estoy essere qui. encantado de Grazie. estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, presidente Pagano. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Gracias, presidente. Buenos días a todos, buenos días a todas. Buongiorno, benvenuto a Extremadura, all'Abruzzo, al Veneto, all'Umbria. Bonjour a la Valona, bonjour a Cyprus. Good morning to the Islas Åland from Finland, but speaking Swedish. Buenos días a Asturias, buenos días a Cantabria, buenos días a don Eduardo Moyano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y buenos días a todos y cada uno de los que desde distintos grupos sociales y políticos participan en esta jornada. Hay un extremeño reconocido, extremeño de adopción, el naturalista Joaquín Araujo, que suele decir que no vivimos en el mapa, que cuando enseñamos un mapa y señalamos yo vivo aquí, ahí no vivo, vivimos en el territorio. El mapa siempre es una expresión gráfica del lugar en el que vivimos, porque si viviéramos en un mapa no habría problema, no tendríamos nada que discutir seguramente aquí, ¿no? Vivimos en el territorio. Y qué casualidad que el debate que aquí se trae y que nos trae hoy, que es el debate entre el necesario equilibrio entre lo urbano y lo rural, es el debate más importante de los que el mundo tiene por delante. El mundo tiene muchos retos. Desde luego, todos y cada uno de ellos lo suficientemente importantes como para dedicarle un tiempo, ¿no? Pero yo me centraría en 5 retos que creo que todos coincidimos que están por delante. Uno de ellos es el reto de la alimentación. Creo que algo de esto decía antes el señor Constantinou. El mundo tiene por delante la necesidad de producir alimentos para 2.000 millones de ciudadanos más que vamos a ser dentro de nada. El mundo ha alcanzado ya la cifra de 7.000 millones de ciudadanos, alcanzará muy pronto la cifra de 9.000 millones de ciudadanos y en cambio la producción alimentaria cada día es menor. Pero el mundo tiene un problema que o resuelve, o en vez de 1.000 millones de ciudadanos pasando hambre, habrá 2.000 millones de ciudadanos pasando hambre. ¿Eso cómo se resuelve? Pues no olvidándonos de que es imprescindible el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Entendiendo por urbano y rural no solo que tenga, como muy bien sabéis, más o menos habitantes, sino es todo una metodología, una manera de entender el desarrollo y sobre todo también una manera de valorar el modelo de convivencia. Hay un segundo aspecto que yo creo que todo el mundo pone de manifiesto. El mundo es muy vulnerable. Es verdad que somos capaces de llegar a la Luna y de tener satélites en Marte, pero también es verdad que cuando viene una tormenta un poco más fuerte de la cuenta, se lleva por delante todo lo que pille. Luego algo pasa en lo que significa la vulnerabilidad del mundo, en lo que representa que cada vez que vemos la televisión o el telediario, en cuanto caen 4 gotas hay un problema. Y eso ocurre muy probablemente también porque en la definición del territorio no hemos tenido suficientemente en cuenta que los ríos tienen la mala costumbre de ir por donde suelen ir. Y nos hemos apoderado de los cauces, nos hemos apoderado del territorio que pertenece a la naturaleza y eso hace que de vez en cuando pues, ocurran estas cosas.
En tercer lugar, la energía. ¿Está subiendo el precio de la gasolina? ¿Sí o no? Sí. Y todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que esté subiendo el precio de la gasolina si estamos en crisis? A menor consumo debería de bajar el precio, ¿no? A menor demanda debería de bajar el precio, no, pues sube. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que no estamos solos en el mundo, que aquí vivimos nosotros, los europeos, y viven algunos más. Y en China hay 13 o 15 o 20 millones de coches más este año de los que había hace 3 años. Y eso también cuenta a la hora del precio del petróleo global, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Tenemos que buscar fuentes de energía. Fuentes de energía que no consuman los recursos naturales. ¿Y eso dónde está? Pues está en el agua, en la energía hidroeléctrica, está en el viento, en la energía eólica, está en el sol, en la termosolar y la fotovoltaica. ¿Y eso cómo se logra? Territorio, equilibrio entre lo urbano y lo rural. Lo urbano, o en el territorio urbano se consume más energía porque suele estar la gran industria, pero la energía se produce en el medio rural. Equilibrio urbano-rural. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, los recursos naturales, solo se puede lograr, solo es posible producir gases de efecto invernadero en una parte del mundo, en una parte de Europa, en una parte de España, en una parte de Extremadura, si hay otra parte que al mismo tiempo consigue absorber esos gases de efecto invernadero para que el resultado final, el equilibrio, sea cero. ¿Eso cómo se logra? Equilibrio urbano-rural. Simplemente poniendo de manifiesto que eso solo se logra a través de una metodología que signifique, si yo estoy produciendo una cosa que contamina aquí, tengo que producir en otra algo que absorba eso que se contamina. Claro, luego compartamos los beneficios. No vaya a ocurrir que aquel que produce la contaminación quiere que otro le resuelva el problema, pero aparte que los beneficios se los lleve solo él, ¿no? Equilibrio entre lo urbano y lo rural. Cada uno da en función de lo que puede, en función del lugar, de las características, y recibe en función de lo que necesita. Empleo. Ese es un reto que en todas las épocas históricas ha estado presente, ahora especialmente, muy especialmente en Europa y muy especialmente en España, ¿no? ¿Qué suele ocurrir en tiempos de crisis? En tiempos de crisis que se suelen caer otros sectores, el sector de la industria, como consecuencia de la demanda, se suele venir abajo, el sector de la construcción se suele venir abajo. ¿Qué suele ocurrir? Pues que se tiende a las agregaciones poblacionales. Es decir, en tiempos de crisis la gente tiene la tendencia de huir allí hacia donde, porque es más grande, hay más oferta en el sector servicios, que parece ser un poco el cajón desastre donde otros sectores se intentan recuperar. Y no es exactamente así, porque en ningún sitio está puesto que solo el sector servicios pueda estar en las ciudades. Porque además, si eso se produjera y no se reacciona frente a eso, y reaccionar frente a eso es apostar por el desarrollo rural, por el turismo en el medio de naturaleza, por el turismo de agua, por el turismo ornitológico, por todo lo que eso representa, nos encontraríamos que se produciría un desequilibrio y podría haber más ciudadanos en las ciudades, pero no iba a estar resuelto, ni mucho menos, el problema que por delante tenemos planteado, ¿no? Que la solución de todo esto, es decir, la receta para resolver todo esto, al final es buscar el equilibrio, como en casi todas las facetas de la vida. En el punto medio está la virtud, es algo que se ha dicho siempre y que creo que obedece a lo que realmente aquí debemos plantear. Es muy importante que no perdamos de vista que además detrás de todo esto también hay un modelo de vida. Esta es una región que tiene 42.000 kilómetros cuadrados, donde una parte de la población vive en ciudades y otra parte muy importante vive en pueblos. Pero no nos tenemos que ocupar de las ciudades o de los pueblos porque allí viva mucha gente, porque con eso simplemente le estaríamos dando una respuesta a la demanda de hoy. Debemos ocuparnos porque eso facilita el equilibrio para resolver todos estos retos del mañana, que parece lo mismo pero no es igual. No es decir, yo llevo o tengo que dar una calidad de vida tanto al que vive en el pueblo como al que vive en la ciudad, no, sino es solo por calidad de vida, es por sostenimiento de futuro, por apuesta de futuro, porque en el que es imprescindible mantener y guardar ese equilibrio. Pero además, todo el que vive en una ciudad, cuando habla de lo rural, habla con nostalgia. Todo el que vive en un pueblo, cuando habla de la ciudad, en muchos casos habla con envidia. Pues ni nostalgia ni envidia, porque hoy es perfectamente posible hacer compatible que en la ciudad, si se respetan determinados valores, espacios verdes, carriles bici,
naturaleza, instalaciones deportivas, pueda tener uno mucho de lo que tenía en el pueblo, y en el pueblo se puede tener mucho de lo que antes se tenía en la ciudad. Es un problema de conceptos, es un problema de ir desarrollando conceptos que permitan al final lograr el punto de equilibrio en el que nos encontramos, ¿no? Y luego no renunciar a priori, porque no hay por qué renunciar a que en ningún lado está escrito que el modelo que se desarrolle a futuro tenga que ser unívoco. A mí no me gusta nunca el que dice esto es así, además estoy seguro y en posesión de la verdad. El mundo está lleno de incógnitas y de incertidumbre. Pero a mí me da que hay mucha gente de las que viven en ciudades que empiezan a estar un poquito cansadas de las ciudades y se van a vivir al medio rural, seguramente porque allí les permite disfrutar de cosas que tienen valor pero que no tienen precio y que les permite además sentirse más felices. Y al final de todo esto la vida es un proyecto de felicidad. Lo podamos ser más o lo podamos ser menos, pero la gente por lo menos lo va a intentar. Y con un equilibrio urbano-rural adecuado es perfectamente posible dar respuesta a estos retos e intentar ser personalmente un poquito más feliz, que es algo a lo que no debemos nunca renunciar. Por eso felicito a la CALRE por la iniciativa y al presidente Ferreira por la coordinación del mismo, y pongo de manifiesto al final algo tan importante como es que en Europa nos veamos. Aquí estamos representados regiones que tienen parlamento, con lo cual ya tenemos la primera diferencia. Hay regiones con parlamento y regiones sin parlamento. Primera diferencia. Hay regiones de 8 millones de ciudadanos y regiones como la de nuestro amigo de Finlandia con 28.000 ciudadanos. Hay regiones que están solo en una ciudad, o todos los habitantes concentrados en una ciudad, y regiones enormemente dispersas. Hay regiones del norte y regiones del sur. Regiones que hablan en un idioma, regiones que hablan en otro idioma. ¿Es posible que a pesar de todo eso compartamos reflexión, análisis y definición y tratamiento? Es posible. Y eso es lo que se va a pretender hacer aquí a lo largo de estos días, porque Europa, como hemos dicho muchas veces, no solo se construye desde arriba, sino también se construye y sobre todo fundamentalmente desde abajo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar una pausa para un café y continuamos. Gracias.